Eduarda, mi madre está terriblemente mal de salud, terminó desmayándose, dijo Miguel, mi esposo, con un tono dramático al teléfono. Me quedé momentáneamente confundida, considerando que mi suegra estaba a mi lado, disfrutando del paseo y, para mi asombro, sonriendo. Decidí seguir el juego. ¡Qué horror, querido! ¿Qué tiene? Aún no lo sé, pero me quedaré 3 días con ella para monitorear la situación. Ah, y evita llamarme. No queremos estresarla más. La preocupación en su voz era casi convincente. Casi. Claro, querido, respondí dulcemente, y colgué. Mi suegra, a mi lado, escondió una risita pícara y, sin rodeos, dijo, déjamelo a mí. Yo me encargo de él. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Mi nombre es Eduarda. Nací y crecí en un pequeño pueblo del interior, donde las puertas sin cerradura y los vecinos intercambiando vegetales eran la norma. Después de la muerte de mis padres, me mudé a Nueva York. El cambio fue abrumador, las personas parecían un mar infinito, y los edificios, murallas infranqueables. Trabajar en una empresa era una novedad llena de obstáculos, pero perseveré. Conseguí un puesto como dependienta en una librería, una de las pocas puertas abiertas para una chica sin diploma en la gran ciudad. Fue allí, en la sección de literatura, donde conocí a Miguel. Él tenía el rostro escondido detrás de un libro de portada desgastada, y nuestras conversaciones fluyeron naturalmente desde el principio. Pronto comenzamos a salir, y poco a poco, los libros se convirtieron en algo más que solo historias. Fueron el comienzo de lo que yo creía que era amor verdadero. Un día, Miguel mencionó que era hora de contarle sobre nosotros a su madre. ¿Tienes algún tiempo libre el domingo?, me preguntó casualmente, pero su mirada era cautelosa. Claro, respondí. Él me tranquilizó, mi madre es estricta, pero te aceptará. Confía en mí. Y luego me invitó a comprar un regalo especial para ella, un libro. Aquella noche quedó en la memoria, al igual que el día en que me mostró el certificado de matrimonio firmado, lleno de promesas de una vida juntos. Los días felices parecían eternos, pero finalmente llegó el momento de conocer a la temida Juana, mi suegra. La ansiedad me hizo levantar temprano y esmerarme en mi aspecto, intentando ganar algún punto de simpatía. Cuando Miguel la presentó, sentí el peso de las expectativas. Esta es mi esposa, Eduarda. Me presenté, intentando ocultar el nerviosismo. Mucho gusto, Juana. Sé que tengo mucho que aprender, pero estoy ansiosa por ser parte de la familia. Ella respondió con un leve asentimiento y una sonrisa enigmática. Entramos a la casa y charlamos sobre trivialidades, hasta que ella cambió el tono abruptamente. Entonces, Eduarda, ¿a qué te dedicas? Es dependienta en una biblioteca, respondió Miguel antes que yo. La expresión de Juana se volvió ligeramente sombría, y sentí la tensión. ¿En una biblioteca? ¡Qué interesante! Noté el tono con el que dijo interesante, algo más cargado de lo que debería ser. Seré directa, Eduarda. Nueva York es una ciudad cara, ¿estás segura de que quieres seguir en ese trabajo? Me preocupa el futuro de ustedes. Su franqueza me tomó por sorpresa, pero entendía su punto. La respuesta llegó firme, sí, Juana. He trabajado antes en lugares muy difíciles, pero ahora soy feliz como bibliotecaria. Creo que es gratificante llevar alegría a las personas a través de los libros. Miguel intervino, apoyándome, los libros nos unieron. Y estoy orgulloso de su trabajo. Lo miré, sorprendida por su tono protector. Juana seguía escéptica, pero se relajó un poco. Crié a Miguel sola. Así que soy muy cuidadosa con él. Quiero que demuestres que eres digna de este amor. Puedes contar conmigo, Juana, respondí, con una sonrisa. La tensión en el aire se disipó un poco, y la conversación volvió a un tono más ligero. Cuanto más hablábamos, más claro quedaba que Juana era una mujer de lazos profundos y valores estrictos. Aunque vivía en otra ciudad y no planeaba vivir con nosotros, decidí construir una buena relación con ella, casi como una misión secreta. Y funcionó. 15 años después, nuestras visitas se habían convertido en un ritual,
casi siempre acompañadas de té y discusiones sobre los libros que yo traía. Aquella mujer, inicialmente dura, fue cambiando con cada libro que compartíamos. Sin embargo, Miguel, que había sido un esposo atento y casi ejemplar al principio, había cambiado con el tiempo. De repente, los ramos de flores desaparecieron, las noches de complicidad se volvieron escasas, y hasta las pequeñas ayudas en casa se volvieron recuerdos. Pasó a ser una sombra de sí mismo, más crítico y menos presente. El desinterés de Miguel era palpable, casi burlón. Dejaba los calcetines tirados, la lavandería era un caos, y las comidas que preparaba con tanto esmero se convertían en blanco de bromas o críticas, solo porque, según él, eran demasiado saludables. Si no te gusta, hazlo tú misma, decía. Era como un extraño, frío y huraño. Oye, Miguel, ¿no crees que estás siendo un poco distante?, le pregunté, tratando de ocultar mi frustración mientras miraba los restos de su comida intacta. Ni siquiera disimuló la indiferencia. Si no te gusta, no lo hagas. Además, piensa bien en lo que estás diciendo. Es mi sueldo el que paga nuestra vida aquí, deberías estar agradecida. Sentí un nudo en la garganta. Miguel ya no era el hombre que me ayudaba en las tareas, que mostraba cariño. Era un extraño cínico. Me invadió un silencio amargo, tragándome cada palabra que quería gritar. Pero la verdad, esa nunca permanece oculta por mucho tiempo. Días después, decidí visitar a Juana para una caminata en mi día libre. Mientras caminábamos bajo el sol, sonó el teléfono, era Miguel. Eduarda, mamá está terriblemente mal, se desmayó, exclamó él, sonando desesperado. Mi mente se detuvo. Juana, la supuesta enferma, estaba a mi lado, respirando profundo el aire fresco, con esa mirada que ya anticipaba el teatro de Miguel. ¿De veras? ¿Pero qué pasó?, pregunté, sin quitar la vista de Juana, quien ocultaba una sonrisa. Aún no lo sé. Me quedaré con ella unos días. Ni pienses en llamar, eso solo aumentaría su estrés, dijo él, con ese tono punzante. Apenas colgué el teléfono, Juana tomó mi mano y me dijo, entre risas contenidas, «Ay, Eduarda, qué vergüenza. Mi hijo es un idiota de primera. Déjalo en mis manos». Regresé a casa y, como ella me indicó, nos preparamos. Y el martes, finalmente Miguel volvió, con esa misma sonrisa confiada que parecía desafiarme. «Estoy de vuelta», anunció, sin darse cuenta de lo que le esperaba. «Bienvenido de vuelta, Miguel, ¿cómo está tu madre?», pregunté, con una expresión casi inocente. Él dudó, pero mantuvo el aire serio. «Está mal. Tendré que visitarla con más frecuencia, así que tal vez no esté aquí por un buen tiempo». «¿De veras?». Fingiendo sorpresa, pregunté, arqueando las cejas. Él parecía ni notarlo. Sí, suspiró dramáticamente, es importante aprovechar el poco tiempo que nos queda juntos, lo entiendes, ¿verdad? Por cierto, ¿recuerdas que ella nunca te quiso mucho al principio? Sentí una punzada de rabia, pero contuve la sonrisa. Con eso, Miguel bajó la mirada, murmurando algo irritado mientras revisaba su celular, sin darse cuenta de que mi control sobre la situación iba mucho más allá de lo que él imaginaba. De repente, ya no pude contenerme y comencé a reír, doblándome de la risa. La reacción de él fue la cereza del pastel. «Eduarda, perdiste la cabeza, ¿cómo puedes reír mientras mi madre supuestamente está muriendo?», gritó, tirando el celular en el sofá y avanzando hacia mí, furioso. Extendí la mano y lo detuve. «Tranquilo, Miguel. Hay algo que necesitas ver». Caminé hacia el pasillo y abrí la puerta de la habitación de al lado. Juana apareció, con una sonrisa que expresaba todo menos enfermedad. «Miguel, querido, hablabas de mí», dijo con ironía. Al ver a su madre de pie, ruborizada y muy viva, Miguel palideció, con la boca entreabierta, en shock. Juana avanzó lentamente hacia él, con la mirada firme, atravesándolo con el peso de una decepción que él claramente no esperaba. «Entonces, Miguel, ¿exactamente en qué has estado ocupado estos días? Porque, como puedes ver, estoy perfectamente bien». Miguel desvió los ojos, sin palabras. Sus excusas se derretían bajo la mirada afilada de su madre. «Eduarda,
Fuiste en contra de lo que dije y la llamaste, ¿verdad? Te dije que el estrés era peligroso, intentó, patéticamente, apuntándome como si tuviera alguna moral. Sonreí, triunfante. En realidad, Miguel, yo estaba justo al lado de tu madre cuando llamaste diciendo que ella estaba al borde de la muerte. Saqué el celular y le mostré el historial de mensajes, revelando el día exacto en que Juana aceptó, sin dudar, mi invitación a la caminata. Estaba tan claro como el agua que Miguel ya no tenía dónde esconderse. Así que estaba claro desde el principio. Sabía que mentías, Miguel. Él intentó justificarse, sin mucha convicción. Pero si ustedes dos están tan unidas ahora, ¿por qué no fue así desde el inicio? Juana, tú misma decías que el salario de Eduarda era bajo, que ella no era suficiente. Eduarda, ya lo olvidaste, replicó, tratando de desviar la atención de sus propios errores. Mi suegra cruzó los brazos, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Eso, Miguel, fue solo para probarla. Su voz estaba llena de desprecio mientras continuaba. Eduarda siempre fue generosa, trayéndome libros, invitándome a salir. A diferencia de ti, que nunca te tomaste la molestia de visitarme ni una vez. Miguel intentó argumentar, pero las palabras le salieron vacilantes. Pero, ¿por qué no me contaron sobre esta relación? Respondí con calma, lo intenté, pero tú simplemente dejaste de escuchar. Miguel desvió la mirada, sin fuerzas para contestar. El silencio fue interrumpido por el sonido del celular de Miguel vibrando, pero él estaba demasiado abatido para atender. Aproveché el momento para retomar un recuerdo. ¿Te acuerdas, Miguel, cuando te conté que ayudé a una señora mayor frente a una clínica oftalmológica? Eso me marcó tanto que fue una de las razones por las que dejé mi antiguo trabajo. Él me miró con un destello de interés. Sí, creo que lo recuerdo. Fue importante para ti, ¿verdad? Juana y yo intercambiamos una mirada, y ella completó, esa señora era yo. Sus ojos brillaban con la revelación, mientras Miguel parecía más perdido que nunca. Juana continuó, en aquella época, sufría de una enfermedad ocular compleja y fui a la ciudad para una cirugía. Aún bajo el efecto de las gotas, estaba desorientada y apenas podía ver los rostros. Recuerdo a alguien que se acercó, con una voz que me tranquilizó, y era tu esposa, Miguel. Se giró hacia mí con gratitud. Siempre me pregunté si llegaste bien a casa después de aquella ayuda. Hoy puedo decir que reencontrarme contigo ha sido una de las mejores sorpresas de mi vida. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. Bueno, parece que ahora quien necesita un buen tratamiento oftalmológico es tu hijo, Juana. Tal vez una buena cirugía lo ayude a ver la realidad con más claridad, concluí con una sonrisa afilada. Miguel, quien tantas veces intentó imponer su autoridad sobre mí, estaba acorralado. Con su madre de un lado y la cruda verdad del otro, abrió la boca, tal vez para inventar alguna excusa, pero ninguna palabra salió. En ese momento, la puerta contigua se abrió, y una voz inesperada llamó, «¿Miguel?». Natalia estaba allí, su expresión mezclaba tristeza y decepción. Era un poco más joven, de rasgos delicados y un vestido floreado que le sentaba bien. Hasta yo podía entender por qué Miguel la había elegido, pero ahora llevaba la misma expresión amarga que todas nosotras. Cuando llegué a casa anoche y nos despedimos, unas personas extrañas estaban allí y me contaron todo. «¿Estás casado, verdad? ¿Cómo pudiste engañarme así?», preguntó Natalia, con la voz temblorosa pero firme. Miguel parecía petrificado. Continué, implacable, Natalia, fue mi suegra quien sugirió investigar. La misma noche en que Miguel empezó con el teatro de la madre enferma, fuimos a una agencia de detectives. Juana no escatimó esfuerzos, quería la verdad y pronto conseguimos las pruebas necesarias. Y no fue difícil encontrarte, una persona decente y engañada. Natalia asintió y continuó, ahora con sus padres a su lado. Miguel, ¿sabes cuánto te encariñaste con mi familia, verdad? Estábamos considerando el matrimonio. Suspiró, lanzándole una mirada cargada de amargura. Mis padres están furiosos, claro. Y yo, demasiado decepcionada para decir algo más. Miguel intentó balbucear algo, pero Juana y yo lo interrumpimos, continuando. Yo le sugerí que vinieran aquí, añadí,
sin ocultar la satisfacción. Miguel, la situación ahora es bastante clara. El abogado se pondrá en contacto contigo más tarde. Él intentó mirarme desafiantemente, pero sus argumentos ya no surtían efecto. Su rostro se contrajo de rabia mientras disparaba. Ah, sí, y ahora, Eduarda, ¿cómo vas a sobrevivir? Con los precios de hoy crees que tu sueldo te mantendrá. Apenas terminó de hablar, y Juana se interpuso frente a él, bloqueando su vista con una mirada de puro desprecio. No seas tan arrogante, Miguel, repliqué, mientras desbloqueaba la pantalla de mi teléfono y se la mostraba. De hecho, comencé algo nuevo. Él frunció el ceño, sorprendido. ¿Qué es esto, Eduarda? ¿Por qué me lo ocultaste? Recientemente, empecé a invertir en bienes raíces. Ha sido rentable, en realidad. Tan rentable que el gasto en la agencia de detectives fue solo un detalle. En la pantalla aparecía un gráfico de crecimiento impresionante, con tasas y cifras que captaron la atención de Miguel. Juana, quien había estudiado inversiones y me había guiado en este camino, había sido una mentora valiosa. Con nuestro conocimiento combinado, estábamos ganando más de lo que su sueldo podría aportar. Le dediqué una sonrisa afilada. Así que, Miguel, no necesitas preocuparte por mi dinero. De hecho, tú eres quien debería preocuparse, pues pronto estarás pagando pensión alimenticia y llevando una vida bastante más modesta. ¿Pensión alimenticia? Soltó una risa incrédula, pero pronto su mirada vaciló. De repente, una idea pareció ocurrírsele, y un gesto de superioridad apareció en su rostro. Qué pena, Eduarda. Solo lamento que en poco tiempo tendré la herencia de mamá. Así que no necesitaré preocuparme por la pensión alimenticia ni por nada. Pronto volveré a mi vida de siempre. Se rió, triunfante, sin disimular el desprecio. Juana y yo intercambiamos una mirada de exasperación, pero fue ella quien rompió el silencio, con un tono cargado de decepción. Miguel, eres mi hijo querido, pero jamás imaginé que fueras capaz de algo tan cruel. Desear mi muerte por la herencia. Eso es repugnante. Suspiró, y cada una de sus palabras era un golpe directo. Considera que estás desheredado. Puedes vivir tu vida, pero sin la herencia. Todo lo dejo a Eduarda. Me quedé en shock, incapaz de ocultar mi sorpresa y gratitud. Sabía que Juana estaba considerando romper con él, pero jamás imaginé que mencionaría la herencia. Emocionada, sentí como las lágrimas caían por mis mejillas. Eduarda, continuó, ahora con una mirada más suave, ¿aceptas convertirte en mi hija de verdad? Esas palabras me llenaron de una ternura largamente olvidada, un sentimiento que había anhelado desde la pérdida de mis padres. ¿Estás segura?, pregunté, con la voz quebrada. Claro, respondió, abriendo los brazos. Nos cuidaremos mutuamente de ahora en adelante. No dudé. Salté hacia ella y la abracé, sintiendo el calor que solo una madre podía transmitir. Ese día, que había empezado como el peor de mi vida, se transformó en el mejor. Miguel nos observaba, y su rostro se puso rojo de furia. Gritó, esto es una farsa. Eduarda, ese era tu plan desde el principio. Te acercaste a mí por la herencia de mi madre y la engañaste. Pero, a diferencia de él, me mantuve calmada y sonreí. Miguel, cada quien cosecha lo que siembra. Sentía como si un peso enorme hubiera sido retirado de mis hombros. A partir de ese momento, viviría libre al lado de mi verdadera familia. En ese instante, el teléfono de Miguel comenzó a vibrar insistentemente. Natalia, con una expresión de desdén, le entregó el aparato. Miguel atendió, frustrado, pero su rostro palideció al escuchar una voz furiosa del otro lado de la línea. Estás despedido. Recibimos una queja de un cliente que mencionó tu matrimonio y las mentiras que contaste. No podemos mantener a alguien que trae conflicto con nuestros socios comerciales. Miguel intentó desesperadamente explicarse, pero fue interrumpido y quedó allí, inmóvil, mientras Natalia lo miraba con una sonrisa irónica. Con voz llena de sarcasmo, él intentó, Natalia, tú estás de mi lado, ¿verdad? Extendió la mano hacia ella, casi como un pedido de auxilio. Pero Natalia solo negó con la cabeza y dijo, con una mirada fría, Miguel, ya estuve casada con un hombre terrible una vez.
Pensé que contigo sería diferente, pero eres exactamente igual. Le conté todo a la empresa. Adiós. Y, con eso, se dio la vuelta y salió de la habitación, seguida por Juana, quien ni siquiera le dirigió una mirada. Con tranquilidad, le entregué a Miguel los papeles del divorcio ya preparados y dejé la casa. Para mi sorpresa, firmó el divorcio sin resistencia, probablemente más preocupado por salvarse a sí mismo. Poco después, recibí la pensión alimenticia, y Juana y yo nos mudamos a un nuevo apartamento, lejos de los reproches de Miguel. Con el tiempo, llegaron noticias de que Miguel tenía dificultades para encontrar trabajo. Su mala reputación se había esparcido rápidamente, y la imposibilidad de conseguir empleo en la misma industria hizo que su vida se desmoronara. Los ingresos altos se agotaron, las deudas comenzaron a crecer, y se vio obligado a vender el lujoso apartamento. Forzado a vivir en un lugar pequeño y modesto, pasó a una vida de completo aislamiento, intentando en vano restablecer vínculos con antiguos colegas. Pero ellos también conocían sus acciones y lo evitaban. Miguel se convirtió en una persona amargada y solitaria, rodeado solo de las consecuencias de sus propias decisiones. Ver la vida de Miguel desmoronarse me trajo un alivio que no negaría. Después de todo, era casi poético verlo pagar el precio por manipular y engañar no solo a una, sino a 3 mujeres. Mientras tanto, yo vivía en paz junto a mi querida Juana. Cada día era una nueva oportunidad para aprender y crecer, en una casa que, finalmente, irradiaba tranquilidad y prosperidad. Los fines de semana, Juana y yo íbamos a la biblioteca para estudiar juntas sobre inversiones inmobiliarias, una pasión que florecía entre nosotras. Con el tiempo, nuestros proyectos prosperaron, y nuestros ahorros crecieron cada vez más. Compramos varias propiedades que nos aseguraban una renta estable y cómoda. La libertad financiera era el reflejo de todo el coraje que habíamos construido juntas.